Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, es día 19 de julio. Celebramos hoy la memoria de Santa Áurea, virgen y mártir en Córdoba. Leemos primero el Evangelio. El Evangelio es de San Mateo, el capítulo 12, del 1 al 8. Nos cuenta ese episodio donde, atraviesan en sábado un sembrado y los discípulos tienen hambre, ¿no? Y entonces se ponen a comer de esas espigas. Y los fariseos, como siempre, pues legalistas, a reñir, no por esto, ¿eh? Entonces, el Señor tiene un criterio de discernimiento que es infalible, que es el criterio de la misericordia, que en definitiva es el criterio de la persona, ¿no? La persona es lo que hay que salvar. Y si esa persona, para su sustento, para su vida, necesita comer en ese momento, pues será preferible que coma y no que desfallezca por mucho culto que pueda hacer en ese momento. Por eso el Señor dice: si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque Jesucristo es Señor también del sábado. ¿Qué es más importante? ¿Lo legalista, el cumplir al detalle, o la persona que está necesitada? Evidentemente Jesús no fue ni un anárquico para saltarse todas las leyes, ni tampoco un estricto cumplidor de ellas, ¿no? Realmente Él cumple la ley, y le vemos muchas veces pues acudiendo al sábado, acudiendo a la sinagoga, le vemos cumpliendo con el precepto pascual, etcétera, ¿no? Pero, ya digo, la misericordia es lo importante. Toda nuestra vida es elección. A lo largo de la vida tenemos que elegir, ¿no? E incluso la opción por el Señor es elección, Nos la preguntan muchas veces. ¿Renuncias a Satanás? ¿Crees en Dios? ¿Renuncias al apego, a la injusticia, a la violencia? ¿Crees y optas realmente por el amor, por la misericordia? Toda la vida es elección y tenemos que estar haciendo elección. Por eso es bueno tener buen criterio de discernimiento y no dejarnos llevar por el albur de lo primero que nos llega a la cabeza, ni saltarnos así porque sí, sino realmente que busquemos siempre la voluntad de Dios y que ante decisiones que nos hacen dudar, pues busquemos realmente el criterio. Y si aún así no lo tenemos claro, consultemos con un sacerdote, con un confesor, busquemos la luz, No nos quedemos ahí en la oscuridad, en la penumbra. El sábado para los judíos es el día dedicado a Dios. Después de la creación, Él descansó el día séptimo. Celebran también la presencia de Yahvé en la historia del ser humano. Es por tanto un día importante, ¿no? Y está bien dotado en ese sentido, ¿no? Y bien documentado. Tal día lo fueron regulando detalladamente. Jesús defiende que no es el culto ni el descanso físico la medida de ese día de fiesta, de descanso, sino la misericordia, y esto es la voluntad de Dios. Pues eso, que lo vivamos así, y que lo valoremos, y que sepamos transmitirlo también, de generación en generación, podemos decir, y que eduquemos también a las nuevas generaciones en ese sentido. Dios no es un tirano, Dios no es alguien que pasa como una pisonadora, ¿no? No, es el Dios de la misericordia, el Dios del amor y el Dios que valora a la persona por encima de todo. Decía que hoy celebramos a Santa Áurea. Nació en Sevilla, en una acomodada y noble familia, en la que la mayor parte de su familia eran maometanos, pero su madre, Artemia, era cristiana de probada virtud. Fue ella quien la educó en las santas verdades de los evangelios. Más tarde, Áurea demostraría con su vida y gloriosa muerte el ser digna de gozar de la eterna gracia.
Sus hermanos Adulfo y Juan también alcanzaron el triunfo del martirio. En aquellos días Aurea vivía en el monasterio de Cuteclara, Córdoba, dando ejemplo de devoción y caridad. Su elevada alcurnia dado que muchos de sus parientes seguían la religión de Mahoma, fueron los motivos por los que nadie se había atrevido a delatarla, pero habiendo llegado la noticia de su fe a oídos de sus allegados en Sevilla, usando como subterfugio su parentesco, fueron a visitarla para comprobar lo que habían escuchado. Gobernaba por aquel entonces el califato de Occidente Mahomet, hijo de Abderramán, célebre por la terrible persecución que había emprendido contra los cristianos. Los parientes de Aurea descubrieron que ella no solo era cristiana, sino una ferviente religiosa, y apasionados por la doctrina de sus creencias, procuraron convencerla para que se convirtiera en seguidora del profeta de Mahoma. Fue inútil todos sus intentos. O fueron inútiles los intentos de estos parientes. Sus palabras chocaban contra la inamovible fe que Aurea tan sinceramente profesaba. Fue tal su enojo que tomaron la decisión de delatarla al juez. El juez ordenó la llevasen al tribunal y al verla vestida con el hábito religioso, se irritó de tal modo que la amenazó con los más terribles castigos. Invocó el juez la noble sangre mahometana que circulaba en sus venas y lo que su familia sufriría por culpa de ella. Le prometió, en cambio, que si aceptaba las creencias familiares, borraría la mancha que afectaba su ilustre estirpe y se salvaría de los duros tormentos que la esperaban si no aceptaba. Aurea guardó silencio un momento, dejándose llevar tal vez por el miedo o bien por la idea de disimular su fe, lo que no es lícito ni permitido a los cristianos, y el juez, juzgándola vencida, le concedió la libertad. Recapacitó Aurea sobre lo que había acontecido y, avergonzada por su debilidad, decidió no regresar al monasterio, prefiriendo quedarse en una casa, posiblemente de alguno de sus parientes cristianos, donde, sumergida en tiernas lágrimas, confesó su pecado. Pidió a sus hermanos que intercedieran ante el Señor a fin de tener una posibilidad de demostrar al mundo cuán profunda era su fe en Cristo. No tuvo que esperar mucho para que su místico anhelo se hiciera realidad. Fue delatada nuevamente y conducida por segunda vez ante el juez. En esta ocasión ella respondió con un valor y una fortaleza inesperadas, o inspiradas, mejor dicho, por el Espíritu Santo. La firmeza de Aurea encendió el colérico corazón del juez, ordenando la encerraran en la más lóbrega prisión y que al día siguiente fuera conducida al suplicio. Aurea fue decapitada y luego su cuerpo colgado de los pies en un palo, donde pocos días antes había sido ajusticiado un reo de homicidio. Luego sus restos fueron arrojados junto con los de varios malhechores al río Guadalquivir. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Aurea y nos encomendamos a ella, a su intercesión. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.